Aleluya. No deje de expresar su gozo, su alegría al Señor. Gloria a su nombre. Oh, bendito sea Jesucristo de Nazaret. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Vamos a tomar la lectura de los primeros 3 versículos de la palabra del Señor del capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Gloria al Señor. Aleluya, qué bendición. Dios está aquí, hermano. Amén. Le alabamos, le adoramos, le exaltamos. Y como confirmación de que Él oye la alabanza y la adoración, su presencia está aquí. Amén. Gloria a Dios. Tomamos esta palabra y vamos a leer al unísono, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un título hermoso que dice... Amén, más fuerte, todos unidos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén y amén. Señor, gracias te damos en esta hora. Aleluya, tu presencia es real aquí, Señor. Dios mío, gracias porque tú no mientes, Señor. Tú eres la verdad, la esencia de la verdad. Y gracias, Señor, Dios mío, porque cada día comprobamos tu misericordia, tu amor y tu bondad hacia cada uno de nosotros, hacia tu pueblo, Señor. Gracias en esta hora, Dios mío, en este mismo ambiente precioso de, aleluya, de tu presencia, Dios mío, en medio nuestro. Queremos ahora oír tu palabra, oír tu voz, Señor, oír en esta hora el consejo, la orientación que tienes para nosotros. Espíritu Santo, obra de una manera especial ahora, Dios mío, hablando a nuestra vida y llevando esta palabra a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea su nombre. Pueden sentarse, glorificando al Señor. Amén, como hemos dicho, expresándole al Señor nuestra gratitud. Su presencia está aquí, gloria a Dios. Y qué bonito poder aprovechar este ambiente tan lindo, amén, y dar con todo libertad, con todo gozo, con toda gratitud al Señor lugar en nuestro corazón. Amén. Aleluya, maravilloso Dios. Aleluya. Bendiciones también, amén, del Señor para todos nuestros hermanos y amigos que están en nuestra sintonía. Dios les bendiga. Queremos continuar, amados hermanos, con este tema que venimos estudiando todos los jueves, titulado Cuidándonos de la degradación moral. Poder en el nombre de Jesucristo. Y hemos visto 3 áreas muy preciosas con relación a la ley divina de Dios. La ley divina de Dios podemos distribuirla en 3 partes. Amén. ¿Recuerdan? Ley ceremonial, las leyes ceremoniales. Amén. Las leyes morales y las leyes rituales, que hoy las conocemos como devocionales. Amén. Y estamos, es decir, nos
Tuvimos un amplio preludio para entrar a este estudio en plenitud. Amén, gloria al Señor. Pues quisiéramos avanzar y creo con la ayuda del Señor que vamos a tratar no tanto de profundizarnos en cada puntito de estos, aunque debiéramos hacerlo, desde luego, es nuestro deber. Es nuestro deber estudiar la palabra del Señor frente a un tema que es una realidad de nuestra vida, hermanos. Amén, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, hermano, terrible, terrible. Nos tiene que mover con urgencia para estar preparados. ¿Cómo poder enfrentar la situación actual que vivimos, hermanos queridos? Alabado sea el Señor. No dudamos, eso lo estamos viendo al pie de la Escritura, que estamos viviendo los últimos días. Para nada pensamos otra cosa. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. Esta es la última generación. No importa que nos llamen locos, que nos llamen como nos quieran llamar. Esta es la última generación. Bíblicamente, textualmente, alabado sea el Señor, teológicamente, en todas las áreas de la vida. Amén. Comprobamos cada día que estamos viviendo la última generación. Esto preocupa, vamos a usar esa terminología. Esto preocupa, amén, en muchas áreas de la vida a multitud de personas en esta vida. Decirles que esta es la última generación, pues ellos dirán: bueno, entonces el fin del mundo está ya, eso es imposible, no puede ser. Amén. Me estoy refiriendo a que esta es la última generación que teológicamente, óigame bien, tiene de existencia la iglesia cristiana en esta tierra. No me diga que usted está asustado, hermano. Algunos asustados por ver el mover del Señor. Triste que usted no sienta nada, hermano. Por lo menos que usted sienta, amén, como angustia, que no siente nada. Como otros sienten la bendición de Dios y usted no siente ni cosquillas, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Pero triste también que usted se incomode de pronto o se asuste por lo que estoy diciendo. Esta es la última generación, proféticamente, he dicho más, teológicamente. Amén, la última generación que disfrutará, que tendrá el privilegio de tener la iglesia cristiana entre ella. Amén, gloria al Señor. Jesucristo habló, hermano, y lo que Él profetizó, hoy lo estamos viviendo, las páginas sagradas proféticas de nuestro Señor Jesucristo son la noticia y son ya prácticamente, hermano, amén, ya toda persona conoce al mirar los medios de comunicación en el mundo, la información que ellos nos dan, nos tienen. En un nuevo día, todo mundo, yo soy de ellos, que estoy pendiente de las noticias. Amén, cualquier comentario que los medios hagan, no soy esclavo de ellos, pero sí estoy haciendo buen uso de ellos. Maravilloso el Señor. Y es terrible saber, hermano, que esta generación ignora la bendición y el privilegio tan grande que tiene de parte de Dios, y es de tener todavía la iglesia cristiana en medio de ella. Amén. Pero más triste todavía es que haya cristianos, personas en las congregaciones, ignorando, hermano, el tiempo en que vivimos, y como si nada pasara. Hermano, no importa, un nuevo día, y sé que la gente que está viva es la que se va muriendo. Amén. Y a cualquier momento me toca a mí también, y que uno solamente viva pensando y meditando en eso. Amén. El texto número 2 que leímos del capítulo 12 de Romanos, dice la palabra del Señor: no os conforméis al ambiente de este mundo, al vivir de este mundo. Es decir, conformarnos quiere decir que
que igual que los demás, nosotros no hagamos caso de más nada, sino de un nuevo día, desayunar, tomar onces, almorzar, media nueve me pasé, amén, y de comer, y venga una noche de descanso y a dormir, a disfrutar de la cama y vuelo otro nuevo día, y así hasta volvernos viejos y morirnos. Oh, gloria a Dios. No, amén. No os conforméis, quiere decir el Señor o el Espíritu Santo por labio del apóstol, no meternos ni incluirnos en el ambiente de este mundo desinteresado que no le importa sino en la parte material, la parte de placer este cuerpo, de la vida física, más nada, sin saber que hay algo más importante que eso, que es nuestra vida espiritual. Gloria al Señor, amén. Y antes que la iglesia desaparezca de esta tierra, porque será la última generación que disfrutará de tener en medio la iglesia cristiana, amén, y los cristianos debemos saber eso, amén. Lo importante de esto es, hermanos, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, quiero que vayamos a mirarlo, a ver si de pronto se anima a alabar y adorar a Dios con libertad. Gloria al Señor, amén. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es la oración intercesora, amén, que nuestro Señor Jesucristo hizo al Padre eterno, gloria a Dios, suplicándole al Padre celestial de antemano por la iglesia ya establecida y de antemano por todos los que íbamos a formar parte de la iglesia cristiana en cada generación. Nos correspondió a nosotros vivir y formar parte de esta que es la última. Yo me gozo por eso. Aleluya. Me gozo porque Dios me dio el privilegio de formar parte de la última generación. Amén. Que tendrá en medio de ella la iglesia de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. En el verso número 11. Amén. ¿Estamos? Dice el Señor, dice, y ya no estoy en el mundo. Es una oración que el Señor hace antes de él ser levantado a la presencia del Padre Celestial y sentarse a la diestra de él. Dice, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo les guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Amén, es decir, Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, pero porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Este es el texto clave. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero el verso 15 es el clave. No te ruego que los quites del mundo, amén, sino que los guardes mientras estén en el mundo. Amén. Esta expresión de esta oración que el Señor hace con una urgencia, yo digo, con una pasión, hermano. Usted lea todo el capítulo y usted va a ver que esta oración, hermano, es tan trascendental que el Señor Jesucristo mismo de antemano Él vivió este tiempo, esta época. Y Él que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, oye hermano, sin que hubiese una área en la cual el Satanás hizo del Señor una como acepción. A ver,
no lo voy a tentar en esta área, no. Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero en ninguna de las tentaciones y áreas de su vida en las que fue tentado, fue seducido, menos caer. Entonces el Señor vivió, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, y en su omnisciencia, que es conocimiento anticipado de todas las cosas, Él vivió esta época, Él vivió estos momentos. Y el Señor sabía que nosotros íbamos a vivir en medio de una generación pervertida en todo el sentido de la palabra. ¿Es así o no es así, hermano? Wow, maravilloso el Señor. Entonces, como el Señor de antemano sabía que nosotros íbamos a vivir en medio de una generación tan corrupta, corrompida en todas las áreas de la vida, entonces el Señor clamó al Padre en esta oración y dijo: guárdalos, ellos no son del mundo, ellos los desprecia el mundo, ellos el mundo los menosprecia, a ellos el mundo no los admira ni los va a reconocer jamás. Pero Padre, no te pido que los quites porque ellos son la luz del mundo. El mundo será juzgado y ellos se convertirán en jueces un día. Hoy no lo somos todavía, pero lo seremos luego, cuando estemos en el cielo, amén, transformados por el poder de Dios. Nosotros juzgaremos al mundo, a las naciones, porque el ejemplo que nosotros le estamos dando hoy a esta generación, como todos nuestros hermanos que nos antecedieron sirviendo al Señor en las generaciones pasadas, fuimos el testimonio vivo para ellos. Ellos no tendrán excusa. Mi abuelita no, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuela, ni ahí para atrás genéticamente. Nadie tendrá excusa, porque toda generación, desde la generación de Cristo hasta hoy, todas estas generaciones han tenido la luz de la iglesia cristiana en sus medios. Que la rechazaron es otra cosa. Amén. Pero toda generación ha tenido la luz de Dios por medio de la iglesia, iluminándoles, amén, a ellos. Que se ponen bravos, como hoy día se ponen bravos todavía muchas personas cuando les hablamos de Jesucristo, del Evangelio. Hoy telefónicamente hablaba con dos personas, dos varones, amén, y les mencionaba y les hablaba acerca de cómo la gente desprecia el tiempo de vida que Dios les da y no les importa oír a Dios para nada. Pues me llamaron para pedir una orientación, amén, y telefónicamente les prediqué un mensaje, hermano, que por él darán cuenta un día a Dios, en el nombre del Señor. Esperamos saber si Dios, amén, por su misericordia, obra a Dios de cualquier manera y les podamos ver aquí pronto. Cuando ellos estén acá, le digo a ustedes, de ellos testifiqué a ustedes que telefónicamente les di un mensaje, y por ese mensaje o se arrepienten o serán juzgados un día para condenación eterna. Amén. Oh, gloria al Señor. Amén. Entonces, qué importante es que usted y yo comprendamos que es necesario estar preparados, de verdad preparados en toda área, para seguir viviendo consagradamente y como hijos de Dios y como iglesia cristiana en medio de una generación tan degenerada como esta. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos primero a la ley. Aleluya, a la ley moral. Vamos a mirar la ley moral primero. Digo que la ley moral porque, a ver, desde el Antiguo, desde allá mismo desde el Génesis, hermano. Es que todo lo encontramos en Génesis. Allá desde el Génesis encontramos que el Señor, en el primer hombre y en la primera mujer, estableció normas morales. Recuerden que ellos fueron creados
con un nivel de santidad y de pureza, semejantes a Dios. Y ellos no tenían una vestidura literal como esta. La vestidura de él era la pureza, la inocencia de la maldad del pecado. Y la Biblia dice que en cuanto a lo físico, ahora físicamente, ellos estaban desnudos, pero ellos no veían su desnudez por la misma pureza, santidad y reverencia y obediencia a Dios, desde luego. Pero cuando ellos pecan, el texto sagrado dice que de inmediato ellos perdieron la pureza, la santidad, y vamos a utilizar ese término, la inocencia, el estado inocente de cómo ponerse en contra de Dios, porque siempre ellos estuvieron a favor de Dios. Mientras ellos estuvieron bien, obedeciendo a Dios, honrando a Dios, no había nada que les impidiera a ellos hablar con Dios y ver a Dios cara a cara. Pero cuando ellos pecan, pierden ese estado, y naturalmente Adán va a ver a Eva como nunca la había visto. Y Eva a Adán como nunca ella lo había visto. Pero eso sienten miedo, terror, vergüenza, y se esconden entre el monte. Pero vean ustedes, hermanos, que óigame bien, en el intelecto y en los sentimientos, porque el hombre fue creado con un intelecto perfecto, en la Liga de Quito de Ecuador tuvo y con unos sentimientos perfectos y con una voluntad perfecta. Entonces, pero cuando ellos cuando pecan, se echa a perder el intelecto perfecto y los sentimientos, el corazón perfecto, sentimientos y emociones perfectas, y la voluntad perfecta con que el hombre y la mujer fueron creados se perdió. Porque cuando Eva y Adán actuaron, hizo la voluntad, actuar, instados por el pensamiento, por el intelecto y por los sentimientos o emociones, la voluntad actuó para pecar. Entonces ya todo eso se echó a perder en cuanto a pureza, santidad, y el hombre cae en todas las áreas de las normas establecidas por Dios, lo que es la ley moral. Y es así como se esconden al verse desnudos y tratan de buscar una solución, y la solución es hacer delantales y cubrirse, tratar de cubrirse. Delantal, cubrirse adelante y cubrirse atrás. Y ellos pensaban que esa era la solución. Pero luego el texto sagrado dice, para no ir allá, con los conocedores de la Escritura, los lectores de la Biblia, saben que dice la palabra del Señor que Él, óyame bien, los hizo túnicas. Hizo una túnica para cubrir el cuerpo, y la túnica es una vestidura que cubre de arriba a abajo y viceversa, de abajo arriba, la túnica. Amén. Dirán ustedes, ¿por qué túnica? Bueno, hizo una túnica especial para el hombre, hizo una túnica especial para la mujer. De hecho, tanto por físico se conocían. Amén. Pero una túnica para él masculina y una túnica para él femenina, para ella femenina. Amén. Ya ellos salieron de ese ambiente como de vergüenza por su estado moral, ya de cuanto a su cuerpo, porque la moralidad comenzó por el cuerpo y comienza por el cuerpo. Cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de la presentación y comportamiento del individuo, de la persona. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene anotado por ahí qué es moralidad? ¿Qué es moral? Lo vimos cuando iniciamos el estudio. Nadie trajo la agenda. ¿Qué es moral? Amén. Es moral.
es la disciplina filosófica y ética, la cual se manifiesta en la persona para poder vivir en comunidad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y mire que es una gran verdad, hermano, eso. Eso es lo que explica el diccionario acerca de lo que significa la palabra moral. A ver, miren ustedes que cuando Adán y Eva pierden la pureza y se ven descubiertos, pierden la moralidad, ellos sintieron vergüenza y corrieron a esconderse. Entonces, cuando una persona está llena de moral, es decir, está llena del conocimiento y de la práctica de una vida de moralidad, todos sus hechos, sus obras son de bendición y es aceptada dentro de una comunidad y puede vivir en comunidad. Gloria a Dios. Creo que me he dado a entender, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces vamos por esa parte. Cuando el hombre pierde y la mujer pierden su estado moral de pureza, de santidad, de dignidad, entonces cae el nivel moral. Es decir, esas criaturas cayeron en su estado vergonzoso de inmoralidad. Mira que inmoralidad, cuando hablamos de inmoralidad, no estamos hablando solamente de la parte sexual, porque nosotros siempre a la mente va, cuando hablamos de esta palabra moral, de la moralidad, de una vez nuestra mente va a la parte sexual. Pero antes de que hubiese un degradamiento sexual, tanto en el hombre como en la mujer, se degradara esta bendición tan grande, porque fue Dios quien creó en el hombre su estado de sexualidad, como también en la mujer. Amén. Hemos dicho que Dios no creó dos personas exactamente iguales sexualmente. Crea una masculina y crea la otra femenina. Amén. Maravilloso el Señor. Antes ellos no sentían vergüenza en la parte sexual, no, porque todo era santo, todo era puro. Es decir, que la parte sexual en ellos era algo tan sagrado, tan santo, tan bello, que no había ningún problema. Pero cuando ellos pecan, entonces ya ven el acto sexual como algo inmoral. Es algo que uno fácilmente lo puede entender. Amén. Es como, por ejemplo, el vínculo sagrado de la familia. Ustedes saben que el vínculo sagrado de la familia es algo, amén, fue lo primero que Dios estableció en esta tierra. Antes de existir el pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, y 2000 años han pasado cuando la iglesia gentil surge por gracia y misericordia del Señor, el pacto de la gracia, maravilloso el Señor. Antes de existir la iglesia cristiana y existir la primera iglesia o el pueblo de Dios, allá el pueblo de Israel, primero tuvo que surgir la familia. O sea, nunca la iglesia fue primero, nunca el pueblo de Israel fue primero, no, primero fue la familia. Entonces esto es tan sagrado y tan precioso, amén, que miren ustedes que el hombre y la mujer, la pareja que cumplen, amén, bíblicamente, primero con el paso jurídico de legalizar su unión matrimonial. Amén. Como en la parte eclesial, el hombre vive con su esposa, la esposa vive con su marido, y es una honra, es una bendición. Díganme si no es así. Pero si usted va a la otra parte, que es una pareja que no ha legalizado ni jurídicamente ni eclesialmente su unión, tiene que ser muy sinvergüenza para no sentir pena y vergüenza. Me estoy refiriendo a las parejas que viven en
unión libre. Esa es la frase que le ha dado la parte jurídica, unión libre. Y la parte eclesial, ustedes saben que la parte eclesial, cuando hablamos de la parte eclesial, nos estamos refiriendo a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo en la iglesia, dadas a la iglesia. Eso no se llama unión libre, eso se llama fornicación, con tilde, el ahom. Sí, señores y señoras. Entonces, miren ustedes que cuando hay moral, la pareja que está casada, qué felicidad, qué gozo, qué alegría, ¿cierto? Buenas noches, hermanos. Poder de Dios. Pero los que viven, que no han legalizado, que viven en fornicación, eclesialmente, bíblicamente, aunque jurídicamente hay una expresión muy bonita, unión libre, en algún momento tienen que sentir vergüenza, pena. ¿Por qué? Porque ahí la conciencia ahí dentro le dice a esa pareja: vivimos sin legalizar nuestra unión. Estamos formando un hogar informal, es que se dice. Informal. No es normal. Amén. Y yo digo, es una bendición que haya parejas acá en esa condición. Amén. Que Dios los ha traído, porque eso es fruto de la predicación del Evangelio. Y pronto vamos a ver esas parejas aquí en el altar, habiendo cumplido en la parte jurídica, amén, con esa bendición de legalizar jurídicamente su unión, y luego a nivel eclesial su ceremonia, la bendición nupcial. Eso es muy lindo, hermanos. Amén. Oh, aleluya. Y creo con todo mi corazón, hermano, que Dios me va a dar la bendición, el privilegio, amén, de que esta palabra no torne vacía. Y las parejas que viven así en fornicación o en unión libre, arreglen sus vidas. Ay, pastor, pero es que lo difícil es ahorrar para echar la casa por la ventana haciendo una fiesta. No, hermanos. No y no. Siempre les aconsejo, no, por ese motivo, esa razón, no se detenga nadie por arreglar su situación jurídica, amén, en la parte, hermano, de su estado civil. Por amor a Dios. Por amor a Dios y a su alma. Y amor a la sociedad. También, ¿sabe que cuando hay una pareja, un hombre y una mujer que se deciden arreglar sus vidas, hermano, dejar de vivir así en fornicación o en unión libre, hermano, hay un testimonio bonito. Primero, se honra a Dios, se place el corazón de Dios. Y segundo, hay un testimonio vivo para la gente allá afuera. La gente allá afuera dice: mira, a Pancracio y a Gumercinda les enseñan cosas bonitas allá en esa iglesia evangélica donde van. Mira, van a arreglar su vida. ¿No ha oído usted eso? Pastor, ¿quién es Gumercinda y quién es Pancracio? Bueno, eso lo saqué aquí de la cabeza, hermano. Aleluya. Entonces, allá afuera, la misma familia de esa muchacha, la misma familia de ese muchacho. Amén. Honran a Dios por lo menos diciendo: qué bueno, los felicito porque van a arreglar su vida. Eso, vivir así como, amén, por allá donde yo nací, mejor donde me crié, porque donde nací yo no me acuerdo, pero donde me crié sí. Dicen vivir así en mancebamientos, que llaman amancebado. Sí, para el Santander, hermano. Yo nací en un pueblito de Santander, pero yo no me acuerdo, pero me crié en otro. Amén, gloria al Señor. Y dicen vivir así. Qué bueno que ustedes no vivan más así amancebados. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Y sabe que la Biblia dice que Santo Hebreos dice que es una bendición aquel hombre y aquella mujer que no mancilla su lecho.
Y aquí hablamos nosotros tanto de la fornicación como del adulterio. ¿Qué diferencia hay entre el adulterio y la fornicación? El hecho es el mismo. El hecho es el mismo, es tener relaciones sexuales un hombre y una mujer fuera del vínculo sagrado del matrimonio. Y ahí entran los dos. A ver, ¿quiénes cometen adulterio y quiénes cometen fornicación? Cometen fornicación los solteros. Los solteros que tienen su acto sexual, amén, sea con una pareja con la que han decidido vivir, o una pareja por ocasión. Sí, porque hay solteros que no tienen pareja, pero son fornicarios, fornican, tienen o son amigos con derechos. Otros son novios, pero conviven, porque así es, así con razón el Espíritu Santo dice: no os conforméis a los deseos de este mundo, de este siglo. Es decir, no nos conformemos viviendo y estemos tranquilos en medio de este mundo, sabiendo nosotros cómo viven. Eso les mencionaba hoy a los dos personajes varones. Amén. Primero me llamó uno y luego me llamó otro. Aleluya. Decía, vivimos en medio de una generación tan pervertida, tan corrompida y tan degradante en todas las áreas de la vida, principalmente en lo moral. Y yo digo que es la parte más importante del ser humano, porque una persona que es inmoral, ¿qué clase de persona va a ser en la parte ceremonial, en la parte ritual, en la parte espiritual? ¿Qué va a hacer? Nada. Si personalmente, físicamente es una persona inmoral, pervertida, pues en el área espiritual, qué buena va a ser. Uno analiza todo eso, hermano. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Bendito el nombre maravilloso de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, quiero que miremos, comenzando a ver, yo digo, pues la parte pues más conocida entre nosotros. Primero, esa parte, la fornicación. Entonces, estamos mirando la diferencia entre el fornicario y el adúltero. El adúltero es aquella persona que es casada, tiene su esposa, tiene su esposo, y no le basta con tener su esposo, con tener su esposa, sino que busca una aventura. Y es probable que esa aventura lo lleve a tener una sucursal. Y no solamente me refiero al hombre. Usted sabe que hay más mujeres que hombres en la población. No tenemos una estadística actual, amén, de cuántas mujeres hay de más que los hombres. Pero creo que en el año 2000, al año 2000 había una estadística que había 11 mujeres por cada hombre. Eso en el 2000, han pasado 18 años más. Y cada día nacen más mujeres que hombres. Y cada día, aunque parece algo contraproducente, pero cada día mueren más hombres que mujeres. Entonces la estadística mundial actual sería alarmante, hermano, impresionante. Si la población en cada década crece de una forma tan extraordinaria, ahora la superpoblación de una década a otra se multiplica y son mucho más las mujeres que nacen que los varones. Es extraordinario. Si hubiera una estadística mundial, no exagero, y si exagero, exagero por muy poquito, que haya 20 mujeres por un hombre.
Le hago una preguntita con todo respeto. ¿Está asustado? ¿Qué pasa? ¿Me está entendiendo? ¿O me estoy dando a entender? Bueno, ¿qué pasa entonces? Aleluya. Sí, esto es alarmante. Pero por lo menos, ay Dios mío, decir, oh Dios, guárdame, Señor. Poder de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, el adulterio lo cometen personas que son casadas. Amén. Y tienen relaciones sexuales, tanto el hombre como la mujer, con otra persona que no es su pareja, que no es su esposo, que no es su esposa. Hablábamos el domingo, ¿no? Tomamos un texto del que le dio dolor de cabeza. No quiero mirar a nadie. Amén. Y es posible que yo no vuelva a saludar a ese pastor. Guárdame, Señor. Pero yo siempre doy gloria a Dios, hermano. Porque siempre que hablamos algo y con relación a los fundamentos de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre tomamos la base bíblica. Si alguien se incomoda con Dios, con la Biblia. Entonces yo siempre digo, Señor, gracias. Si alguien se incomoda conmigo, primero se incomodó contigo, con tu palabra. Y el tercero soy yo. Y si primero está Dios, poder, gracias, Señor. Amén. Pero tomamos un texto de la palabra del Señor donde el hombre casado y la mujer casada tienen que entender la responsabilidad que asumen. Ay, porque todo no es me caso, y eso, y él comienza a contar el tiempo en retroceso. Falta un día, falta una hora, falta un minuto. ¡Wow! Llegó el momento. Amén. Qué bonito, primero, asumir la responsabilidad con la que el Señor Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo le habló a los discípulos. Y cuando el Señor le habló a los discípulos allí, que el Señor habló, aclarándoles el puntito que vamos nosotros a aclarar ahorita, textualmente. Amén, porque el Señor Jesucristo habló claramente y el Señor hizo diferencia entre la fornicación y el adulterio. Los casados nunca jamás pueden cometer fornicación. Y el soltero jamás puede cometer adulterio. Eso es absurdo, eso está bien claro textualmente en la Biblia. Fornicación la cometen los solteros, tengan la edad que tengan. Porque hay solteros que han decidido morir solteros, pero fornican cada vez que se les da la gana. Tienen un amigo o una amiga con derechos, no son novios, o son novios, nunca se casan y nunca se van a vivir los dos, pero siempre están uniéndose sexualmente cuantas veces quieren. Y ellos dicen, yo no quiero vivir ni en unión libre, no, quiero vivir así. Ella vive con los papás, él vive con los papás, pero fornican, son amigos con derechos y fornican cuantas veces se les da la gana. Por eso es que le decimos a los padres cristianos, porque los mundanos, pobrecitos, pero los cristianos, los padres cristianos les decimos, sepa cuidar su hogar, ese vínculo sagrado, y no le permita a un hijo, a una hija, vivir esa clase de vida miserable. Porque esa clase de vida miserable que su hijo vive, su hija vive, de maldición, porque eso es maldición, hermano. Fornicar es una maldición, es un pecado de maldición. Y la Biblia dice que los fornicarios, si no se arrepienten y se apartan de su fornicación, no van al cielo.
Está escrito en la Biblia. ¿Dónde, pastor? En todos los evangelios. Bendito sea el Señor. No le permita a un hijo suyo, a una hija suya que usted sabe que fornica cada vez que se le da la gana. Y que por sinvergüenza, por flojo, por cobarde, por rebelde, no se atreve a formar un hogar. Si usted alcahuetea a un hijo así le esté dando cada 8 días para que compre un pan. Porque tristemente así es la vida, hermanos. Tristemente así es la vida. Que hay padres que los hijos los compran con un simple pan. Y el papá y la mamá tienen que ser esclavos. Amén. Aleluya. Pagando servicios, pagando de todo, hasta vistiéndolos, hermano. Dándoles desayuno, medias 9, almuerzos, 11, cena y dándole de todo. Y esos bandidos pecando por allá. Y los padres viejos esforzándose, sudando, sufriendo, a ver cómo le dan para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. Y ellos en la calle haciendo lo que bien les parece. Y yo digo, eso es pecado, hermano. Así usted diga, pastor, ¿a usted qué le importa? Cuide a sus hijos, vea de los suyos, y a mí qué me importa. Porque me importa, y la Biblia me dice que usted tiene que dar cuenta a Dios. Por eso se lo predico. Por eso. Y ay de mí si no se lo predico, porque si usted se va al infierno por yo no predicarle lo que le estoy predicando allá en el infierno, usted va a decir que por culpa mía, por culpa del pastor que nunca le predicó eso, usted está allá en el infierno. No, y lo más terrible, ¿sabe qué es? Que en el infierno usted va a buscar en qué rincón estoy. Porque yo también voy a ir al infierno por irresponsable. Ay, pastor, y mire, y para que usted vea la rabia que me da, no voy a diezmar. No diezme. ¿Quién le está diciendo que yo le predico a usted para que diezme? ¿O para que ofrende? No. Usted diezma porque sabe que es un mandamiento de la palabra del Señor. No una opción, porque por ahí un hipócrita dijo que diezmar no es doctrina del evangelio, que diezmar no es fundamento doctrinal. Y la Biblia dice que el diezmo es una ley divina, que desde antes de la ley de Moisés, ya en el Antiguo Testamento, en la era patriarcal, ya se practicaba la ley del diezmo. Y se practicaba por la ley de conciencia. Cuando vino la ley se escribió, amén. Después de la ley, ahora en la gracia, eso continúa. Aleluya. Maravilloso el Señor. Poder en el nombre de Jesús. ¿Quiere bendición en su casa? Haga respetar su casa. Haga respetar su casa, que la única autoridad en casa es usted. Soy yo en mi hogar, usted en el suyo, en su hogar. Maravilloso el Señor. Amén. Mire que nuestro Señor Jesucristo habló eso en Mateo 19. Amén. Miren ustedes, aleluya, que el Señor habló allí sobre la ley y la responsabilidad del matrimonio. ¿Sí? Ya vamos llegando, ya llegó. Amén, ya llegamos. Listo. Evangelio de San Mateo capítulo 19. Aleluya. Amén. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, hermano, mucha gente, de la que el Señor había sanado y le había hecho tantos favores, le seguían. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Ay Dios, los enemigos de Cristo vinieron tentándole y diciéndole, haciéndole preguntas a manera, tentando al Señor a manera de preguntas, para ver si el Señor caía, para sentenciarlo a juicio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Amén. Y él respondió, el Señor Jesucristo respondió y dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, los creó? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, el Señor: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué pasa? Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Amén. Entonces surge esto, hermano. ¿Cuántas veces los fariseos, saduceos, eteos, jereceos, y como decía mi pastor, y todos aquellos feos, por tentar al Señor, por la rabia que le tienen al Señor, por la ironía mezclada con una sed de venganza de ellos contra el Señor, porque lo que ellos querían era que Jesús, el Señor Jesucristo, se confabulara con ellos y fuera el creador de una nueva secta religiosa, como lo eran ellos. Los fariseos son una secta, los saduceos son una secta, y toda esa gente, sectas religiosas. Entonces ellos querían que Jesús también fuera, por lo menos si no estaba de acuerdo con la creencia de ellos en sus sectas, entonces Jesús no hiciera tanta diferencia y fuera el autor de otra secta religiosa. Pero cuando se dieron cuenta que había en la vida de Jesús un respaldo sobrenatural que nunca antes ellos habían visto en otro líder religioso, entonces se creó en ellos un odio contra la persona de Jesús y querían que Jesús, impedirle a Jesús el desarrollo de la voluntad de Dios, la que él vino a cumplir desde su nacimiento. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Por cualquier cosa querían hacerlo caer. Ellos sabían que la ley, que el divorcio, es decir, el rompimiento del matrimonio, de ese vínculo sagrado, no lo podía hacer, óigame bien, ni el mismo acto de adulterio. Sé que me están escuchando hermanos y amigos por la radio. Y el único, óigame bien, ellos le dijeron que Moisés había mandado al pueblo, tan hipócritas, tan mentirosos, que Moisés había mandado al pueblo que se divorciaran por cualquier cosa. Y en la Biblia no está eso, hermano. Eso está en la Biblia del diablo y los fariseos hipócritas. Porque la ley de Moisés solamente había una ley, solo había un motivo, una causa por la que se podían divorciar. Pero no por cualquier cosa. Estos bandidos acá, los fariseos, saduceos, ateos y feos y toda esa gente fea, le dijeron al Señor por tentarlo: Moisés mandó que se divorciaran por cualquier cosa. Y jamás dice la Biblia eso. Y jamás Moisés ordenó eso. La única razón por la cual un hombre podía darle carta de divorcio a su esposa, era no por adulterio. Miren eso. Va a decir a usted: uy, no, Señor, el pastor ahora sí dio señal de que está viejito, hay que cambiarlo, hay que pedir que lo cambien. La Biblia no dice que por adulterio podían
divorciarse. La Biblia dice por fornicación. Y Jesús lo dice ahí, exento por fornicación. ¿Sí lo dice? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Dónde está? Seguro en el 9. Ajá. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quiero que estén atentos, amén, porque no quiero volver a repetir eso. Aquí no dice que por adulterio, amén, pues ella adulteró, o si ella adulteró con otro, entonces por haber adulterado con otro, él le puede dar carta de divorcio. Y la Biblia no dice eso. Jesús no dijo eso. Dijo salvo por fornicación. Para interpretar este texto o aclarar este texto, es necesario ir a Deuteronomio 24. El domingo se lo cité y hoy se lo explico. Yo quiero que estemos preparándonos cada día mejor para enfrentar el ambiente asqueante que nos rodea, porque somos la iglesia que a cualquier momento volamos al tercer cielo. No nos vamos a quedar por allá arriba, por aquí arribita nada más, al tercer cielo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Ya estamos? Deuteronomio capítulo 24 y verso 1 dice: cuando alguno tomare, ¿estamos leyendo? Porque hay algunos hermanos sabiondos, y se lo digo no para ofenderlo, para decirle la verdad, que ya no leen ni la Biblia, se la saben todas, saben más que la Biblia, por eso cometen barbaridades. Amén. Verso 24, verso 1 del capítulo 24. Si alguno tomare mujer y se acostare con ella, tomare, quiere decir matrimonio, está hablando del matrimonio. Amén. Cuando alguno tomare mujer y casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y luego el verso 2 dice: salida de su casa podrá ir y casarse entonces con otro hombre. Bueno, hasta ahí. Amén. El texto número 1 dice: si una joven se casan, y luego en el mismo momento, les decía el domingo que en el mismo momento se van a luna de miel, y en el primer momento que ellos van a consumar el matrimonio, porque el matrimonio se consuma, amén, con el primer acto sexual. Esa es la norma bíblica. Y en el momento el muchacho se da cuenta que ella no es virgen, porque al altar llegó virgen, se da cuenta que no era virgen. El muchacho tenía todo el derecho. En Israel había y hay todavía esa norma, esa ley, que la muchacha tiene, si ella es virgen, sabe que es virgen, tiene que llegar al altar virgen. Y si ella no es virgen, pagaría, óigame bien, cometiendo un pecado que es una vileza. La fornicación es una vileza en Israel, todavía lo es, aunque nadie diga amén, pero todavía que una muchacha llegue aquí al altar y le diga al novio que ella es virgencita y use toda la vestidura, la vestimenta de novia virgen, es decir, en cuanto a conocimiento sexual es virgen, inocente, y luego el muchacho se dé cuenta en su primer acto sexual que ella no es virgen. Pues a ver, eso es yo digo, Dios mío, claro, el mundo es tan terrible. Claro que si fornicó con él, pues imagínense, pues ahí comieron callados, como decíamos el domingo, se comieron las 11 antes del recreo, y cuando llegaron aquí ya los terribles saben lo que hicieron, y vienen aquí a dársela de puros y santos, siendo que no lo son.
Pero en el caso de que el muchacho creyó y es un temeroso de Dios, un santo de Dios, llega, amén, aquí al altar así, y ella con tremenda cola, que vienen 3 y 4 damas allá de honor teniendo en la cola, porque es tan colota, inmensa, y tanta pompa, y luego el velo, que el velo es la identidad de su pureza, de su dignidad, y más claramente de su virginidad. Y el muchacho pues creído, y en el primer acto sexual, consumar el matrimonio, se da cuenta que no lo es. Por eso yo digo, uno cuando se casa tiene que estar enamorado, porque si no está enamorado, y yo digo, la muchacha debe ser sincera y debe decirle, no soy. De este pastor, ¿por qué se pone a hablar esas bobadas? No son bobadas, la Biblia lo dice. Ahora, ¿qué es eso? A ver, dice el texto, uno dice, y haya en ella alguna cosa indecente. ¿Qué cosa indecente? Mire, agarre una hojita atrás. Una hojita, échela hacia el capítulo 24, es decir, hacia adelante, y vamos al verso 22. Y en el verso 22 y el capítulo en el capítulo 22 y el verso 13 dice, ¿ya estamos? Es solo una hojita. Estamos hablando de la ley ya, la ley que Dios le dio a Moisés. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé por mi esposa y amén, y me llegué a ella y no la hallé. Ya, entonces esto es lo indecente que llama ahí adelante. ¿Qué era la indecencia? Que ya esa muchacha no era virgen. Entonces, si eso era real, no era virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella, aleluya, a los ancianos de la ciudad y en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre y ella era virgen y ahora la aborrece, y dice que no. Dice, he aquí él atribuye faltas que dan que hablar diciendo que no la ha hallado virgen, amén, y a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán entonces la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por mentiroso, porque está mintiendo. Lo que él quería era satisfacer un momento sexual, se casó sin quererla y ahora se da cuenta que hay un motivo, una excusa para él, supuestamente, hacerse libre de ella. Y no podía hacerlo. ¿Cuál era la señal tan fácil, tan sencilla? La señal era que los padres podían mostrar. Por eso digo que el antiguo, yo dije el domingo eso, escúchame eso, yo dije el domingo eso, amén, aleluya, que el hombre para rechazar a la joven tenía que comprobar realmente que no era virgen. Si él se atrevía a mentir como este caso, y él mentía que no era virgen, los papás sí le mostraban. Y yo le dije a ustedes que ellos no eran como hoy las parejas que se van lejos. No, ahí mismo en la casa de los padres, ahí mismo ellos pasaban la primera noche. Y la muchacha decía, es una mentira, yo sí era virgen, y mostraba con la vestimenta manchada. Y esa era la evidencia que sí era virgen. Ahora, sencillo. Lo otro era que cuando ella no era virgen, pues qué evidencia se iba a tener de que no era virgen. Todo lo contrario.
Amén. Terrible era eso, hermanos. Yo digo, gracias a Dios por la gracia hoy, hermano. La ley fue terrible. Pero mire, dice, la única razón y el único motivo por el cual se daba carta de divorcio era ese, porque la muchacha llegaba mintiendo que era virgen y era una fornicaria. Entonces Jesús, Mateo 19, Jesús ya está haciendo mención de esto, salvo por fornicación. Ahora, si ella fornicó, amén, y le hizo creer al muchacho que era, y hasta al ministro le hizo creer que era virgen, sin serlo, podía anularse eso, ese matrimonio. Pero eso no era después de los 20 años, no, ni siquiera a los 8 días, era en el mismo instante. Eso no era, hermano, por tarde al otro día. Entonces los fariseos impíos estaban tentando al Señor de verdad era una tentación asquerosa, hermano. Dice que por cualquier cosa, jamás Moisés mandó a Israel que se divorciaran por cualquier cosa. Ese era el único motivo, ese. Es una vileza en Israel, hermano. Entonces qué bonito que usted tenga todo esto. Amén. Amén. El verso 20 dice, el verso 20, adelantemos 22, 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa y le dirán del padre y le dirán bienvenida. Le harán una fiesta de felicitaciones porque fue mentirosa, fornicó, le hizo creer a todo mundo, violó la palabra de Dios. ¿Qué harán con ella? ¿Están leyendo la Biblia? Gloria a Dios. La matarán a piedra. Gloria a Dios. Entonces miren ustedes, hermanos, amén, ¿qué es fornicación? ¿Quiénes cometen la fornicación? Ahora, ¿quiénes son adúlteros? Jamás. Mire, ¿sabe qué hacen hoy? Aún pastores, exégetas, teólogos, teolocos dicen que el Señor dijo fornicación, quiere decir, amén, que cuando el Señor habló y dijo salvo por fornicación, amén, que si la esposa comete adulterio, entonces ya, por eso nos divorciamos. Eso no dice la Biblia, damas y caballeros. Exégeta, teólogo, eso no dice la Biblia. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para el divorcio? Sencillamente dejar que el diablo entre al corazón, envenene a ese hombre o a esa mujer y no le permita el perdón. ¿Por qué se divorcia la gente? Hoy día, como dice el diablo, le dijo a través de los fariseos, hoy sí se divorcian por cualquier cosa. Y tenemos estadísticas que parten el corazón, jurídicas. Los notarios y los jueces dicen, son más las personas que vienen a mi oficina, aquí al juzgado, a divorciarse, a separarse, a separación de bienes, hasta de hijos y de todo, que las que vienen a formalizar un matrimonio. Sí, hermanos, eso es terrible, alarmante. La cifra, mire, la degradación moral de esta generación es el nivel más asqueante, bajo, que jamás otra generación haya tenido, hermanos. Eso es una realidad. Despierta, hermano, mira el mundo en que vivimos, mire la generación la que nos tocó vivir, y que el diablo quiere obligarnos que no digamos nada. Y ya tenemos pastores, siervos ya no hablan de esto, solo hablan de abundancia, solo hablan de bendiciones económicas. Sueña y ganarás el mundo. En el cielo cabemos todos. Pero hablar esto
Es que ya hablar esto, hermanos, es arriesgar la vida. Ya ahorita es arriesgar la vida, hermanos. Oh, poder de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, aleluya, el Señor habló y dijo, de toda esa clase de inmoralidad, de esa degradación moral, huid de ella, huid de ese ambiente diabólico y satánico. Y el Señor Jesucristo oró y dijo, Padre, guárdalos de esa degradación moral. Y el Señor, el Espíritu Santo dice, no os conforméis a ese ambiente perverso. Oh, mis hermanos, aleluya, quiero en el nombre del Señor que usted se enamore más y más de Dios y de esta palabra preciosa. Hoy la degradación moral ha llevado al hombre y a la mujer a degradarse, que hoy ni la mujer ni el hombre se valoran, hermano. Nadie se valora. Hoy, hermanos, antes la gente, como decimos en ocasiones, la gente se animaliza y la gente personaliza a los, aleluya, a los animales. Hoy la gente tiene hasta más misericordia con los animales que consigo mismo. No estoy diciendo que no se debe tener compasión de los animales, sí. Pero lo más terrible es saber, hermano, que la gente hoy quiere vivir peor que las bestias, peor que los animales. Los animales viven mejor que muchos seres humanos. Aleluya, póngase de pie, dígale a Dios, hermano y hermana, todo lo que usted quiere y siente de parte de Dios en esta hora. Aleluya, nuestro tema es cuidándolos y guardándolos. Hay poder en el nombre de Jesús de la degradación moral, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te